Hola a todos, somos André y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Hemos estado siguiendo el tema de los aranceles con bastante atención y la situación realmente está evolucionando por minuto. Pero ayer miércoles 9 de abril, el día donde estaban supuestos a ser implementados los aranceles por encima del 10%, tuvimos un acontecimiento importante que ha dado al mundo entero y especialmente a los mercados un respiro y una visión un poquito más clara de hacia dónde estamos yendo. Trump anunció que estaría pausando la implementación de los aranceles más elevados por 90 días para la mayoría de países, pero se mantendría un 10% para el mundo durante ese periodo de pausa, con la excepción, por supuesto, de China, quien más bien recibiría un arancel aún más elevado por ahora. Esta pausa de 90 días es algo que muchos expertos estaban pidiendo para poder darle tiempo a los países de poder acercarse a la administración de Trump y negociar, si es lo que efectivamente Trump quería. Pero al ver que la narrativa era de absoluta renuencia, se comenzó a perder la fe en un proceso que de por sí ya había agarrado a todos por sorpresa. Es por eso que ese anuncio de la pausa por 90 días fue tan bien recibido, porque va más en línea con un panorama sensato en donde puede existir el diálogo y se aleja de esa postura renuente que estuvimos viendo los últimos días. Esto hizo que el camino a donde estamos yendo esté un poquito más claro y es en eso en lo que nos queremos enfocar en el video de hoy. Vamos a estar compartiendo las opiniones de algunos inversionistas y ejecutivos del mundo financiero al primer anuncio de Trump, el que los agarró por sorpresa, y cómo esa reacción se alinea con el nuevo anuncio de la pausa por 90 días y qué es lo que podría significar para los siguientes pasos en esta historia. Estaremos revisando las opiniones de Jamie Dimon, Bill Ackman y Ken Griffin, quienes fueron los primeros en alzar la voz. Stan Druckenmiller, quien fue el jefe del actual secretario del Tesoro Scott Bessent, quien es una de las caras más reconocidas de este momento, y por supuesto Ray Dalio, quien en nuestra opinión tiene uno de los aportes más relevantes de todos. Así que sin más, comencemos de una. Para que todos estemos en contexto, el 2 de abril, hace una semana desde que publicamos este video, Trump llamó el Día de la Liberación y anunció aranceles masivos a casi todos los países. La noticia de los aranceles causó que el mercado de valores se desplomara, eliminando más de 6 trillones de dólares de capitalización de mercado en solo 2 días. Después del anuncio comenzaron a sonar las alarmas en todo el mundo y estas figuras como Dimon, Ackman, Griffin comenzaron a pronunciarse en contra de estas medidas. Recordemos que los aranceles como tal no son el problema. El mercado ya sabía que los aranceles venían y de hecho estaban de acuerdo en la razón de por qué implementarlos. Lo que fue una sorpresa fue lo alto y lo amplio de los aranceles, lo agresivo que fueron. Y, por cierto, todo esto lo cubrimos en el video anterior a este. Pero, en pocas palabras, la situación que se estaba presentando era similar a la de si jugáramos una mano de dominó y el juego se tranca. Por lo que si queremos volver a jugar tendríamos que sacar todas las fichas de la mesa y volverlas a repartir. Ese es un panorama que afecta significativamente a todo el mundo. Justamente por cómo el mundo funciona hoy, que todo está altamente globalizado y las economías están fuertemente interconectadas. Como era de esperarse, China respondió con un arancel adicional del 34% sobre productos estadounidenses. Estados Unidos volvió a responder con un incremento aún mayor que entró en vigor el 9 de abril y en consecuencia el S&P 500 llegó a acumular una caída cercana al 19% desde su punto más alto. A nada de entrar oficialmente en un mercado bajista y el Nasdaq efectivamente entró en un mercado bajista cayendo cerca de un 23% desde su punto más alto. Pero luego a eso de la 1 de la tarde Trump hizo el anuncio de la pausa y reducción general al 10% universal y el aumento de los aranceles a China del 125%. A raíz del anuncio, el mercado de valores tuvo uno de los rallies más increíbles que personalmente hemos visto y la mayoría de los que nos ven seguramente lo vieron también. Sin embargo, esto no quiere decir que hayamos salido del problema en el que estamos actualmente. Y aunque sabemos que algunos deben sentirse muy aliviados de que la bolsa subió de la forma que lo hizo, la realidad es que seguimos muy abajo y la incertidumbre está en su punto más alto. Y eso no es solo en el mercado estadounidense. Las bolsas de otras potencias como China, Europa y más han ido en caída de forma pronunciada desde marzo. Todo a raíz de estas nuevas políticas arancelarias. Lo más sorprendente es que apenas hasta marzo los fundamentos económicos en Estados Unidos seguían siendo muy pero muy sólidos. Un crecimiento sostenido en el empleo, el desempleo en 4.2%, los salarios subiendo a un buen ritmo y la inflación controlada. Además, se esperaba que la nueva administración priorizara medidas pro mercado como la desregulación y recortes de impuestos mucho antes que unas medidas arancelarias tan pero tan drásticas.
Pero ese optimismo cambió radicalmente. El enfoque en la política arancelaria disparó los niveles de incertidumbre y la falta de claridad, ya que han habido señales contradictorias sobre las negociaciones con otros países. Y esto ha hecho que muchas empresas prefieran pausar decisiones claves de inversión. Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy? Ya tenemos evidencia de que Trump sí tiene intenciones de negociar y la teoría de que lo que está buscando es reiniciar el orden mundial parece la más acertada. Ahora que el mundo tiene 90 días para intercambiar ideas, veamos qué es lo que han dicho estas figuras importantes para entender un poco hacia dónde vamos. Uno de los primeros que se pronunció fue Jamie Dimon. En su carta anual a los accionistas de JP Morgan advirtió que estas medidas podrían afectar seriamente las alianzas económicas a largo plazo de Estados Unidos. También mencionó que los aranceles probablemente generarán un aumento en la inflación, tanto en bienes importados como en productos nacionales, debido al alza en los costos de insumos. Y aunque confía en que las negociaciones puedan traer beneficios a largo plazo, dejó claro que la incertidumbre actual puede ser muy peligrosa para el crecimiento económico. Dimon también aprovechó para criticar algunos aspectos del sistema fiscal estadounidense, especialmente los beneficios que favorecen desproporcionalmente a los más ricos. Propuso incorporar reglas como The Buffett Rule, o la regla de Buffett, para que los ingresos más altos paguen un mínimo justo de impuestos sobre ingresos realizados. Sobre los mercados, mencionó que a pesar de las caídas recientes, los precios de las acciones y los bonos siguen elevados, lo que sugiere que aún están apostando por un soft landing de la economía. Por su lado, menciona que no sabe si estas nuevas políticas arancelarias conlleven a una recesión, pero definitivamente sí una desaceleración económica. Como muchos expertos, dijo también que el enorme déficit fiscal actual no es sostenible y que, aunque no se sabe si causará un problema serio en 6 meses o en 6 años, mientras más temprano se enfrente, mejor. Si no estoy mal, esta ha sido la posición de la mayoría de los que están en finanzas, desde hace demasiado tiempo, que el déficit fiscal es un problema y que hay que atacarlo. O sea, creo que eso siempre ha sido ese argumento siempre ha existido y creo que cada vez se vuelve más fuerte. Y bueno, también está haciendo los comentarios basado en la prepausa de los 90 días, en ese worst case scenario. Entonces sí me parece súper acertado la parte de no se sabe si habrá una recesión, realmente eso no lo sabe nadie, pero en definitiva se podría esperar una desaceleración económica. Eso parece como algo muy obvio. Claro. Que yo por mi parte tengo bastantes días intentando entender el efecto inflacionario que pueden tener los aranceles, porque una de las confusiones que las personas tienen es que creen que este aumento va a ser una repercusión de todos los años. Y en realidad no. O sea, en realidad un arancel es un ajuste en el precio que ocurre una vez. O sea, a partir de hoy esto cuesta esto, pero no es que el año que viene va a volver a subir ese monto y el año que viene ese monto y ese monto, que es como si funciona la inflación. O sea, la inflación sube 3% este año y después 3% el otro año y 3% en cambio esto no. El arancel es, mira, esto te costaba antes $5, ahora te va a costar $7.50. Si no hay inflación, se queda $7.50 para siempre. Entonces, no he logrado todavía entender con precisión de dónde vendría la presión inflacionaria, pero sé que vendría. Creo que también es un efecto dominó, porque si algo cuesta más caro, independientemente del motivo, de ahí eso puede crear cierta presión para ahora ya no puedo vivir con estos ingresos, necesito un ingreso más elevado, necesito pedir un aumento de salario, necesito cortar por algunos lados. Entonces, quizás venga de ahí, o sea que también es un efecto dominó masivo. Claro, ¿sabes? El ciclo de necesito más dinero para poder cubrir el estilo de vida, y entonces se aumentan los salarios y se aumentan los precios. Claro, tiene sentido. Bill Ackman, superinversor y fundador de Pershing Square, no está en contra de los aranceles en sí, pero sugirió una pausa de 90 días en la implementación para poder abrir espacio a negociaciones con otros países. De no hacerlo, creía que estamos encaminándonos a un invierno nuclear económico autoinfligido y que Estados Unidos estaría destruyendo la confianza en el país como socio comercial, como destino de inversión y lugar para hacer negocios. Como dijimos, no está en contra de los aranceles como tal y de hecho luego publicó un tweet diciendo: algunos han malinterpretado mi postura sobre los aranceles. Apoyo totalmente que el presidente Donald Trump utilice los aranceles para eliminar otros aranceles y prácticas comerciales injustas por parte de nuestros socios comerciales, así como para fomentar más inversión y manufactura en nuestro país. Estoy abogando por una pausa de 30, 60 o 90 días antes de que los aranceles entren en vigor mañana, con el fin de permitir que se completen las negociaciones sin provocar una gran disrupción económica global que perjudicaría a las empresas y ciudadanos más vulnerables de nuestro país. Si un país no negocia de buena fe, entonces Donald Trump podría tomar medidas drásticas, pero hacerlo sin dar tiempo para llegar a acuerdos genera un daño innecesario. Esto me parece súper interesante porque, primero,
Obviamente esto lo dijo antes de que anunciaran esa pausa de 90 días y se hizo, tal cual fue más o menos lo que él estaba planteando y las razones tienen todo el sentido del mundo. Y también me parece interesante porque como muchos otros superinversores y personas en finanzas, sí apoyan los aranceles, pero no ese producto excesivo o ese razonamiento excesivo de... O sea, no la manera en que lo están haciendo. Claro. Esa es como que la mayor preocupación de todo el mundo. Es como, mira, sí, apoyamos esto para poder defender nuestros propios intereses, pensamos que es justo, pero no el nivel que lo estamos haciendo. De hecho, creo que muy pocos apoyan esa guerra comercial de quién va a ser el que va a ponerse más duro hasta que el otro dé el brazo a torcer, porque puede llegar a ser muy peligroso. Y de hecho es lo que se está viendo ahora entre China y Estados Unidos, que es ahora como que el protagonista de todo este encuentro. Claro. Es que desde cualquier ángulo que venga, todo lo que sea escalable siempre va a terminar, de cierto modo, en un conflicto mucho más grande de lo que comenzó inicialmente. Ese es el problema de que las cosas escalen. Por eso nadie está de acuerdo con eso, por eso. Estoy de acuerdo con usar los aranceles como una herramienta para lograr otros fines. ¿Por qué? Él no le explica aquí, pero una de las personas que está ahorita en la administración de Trump hizo un paper sobre un estudio sobre esta dinámica de la política arancelaria y cómo puede ser utilizada para lograr otros medios. O sea, interesantemente, esa persona está ahorita en la administración y lo que ellos explican es que muchas de las razones por las que Estados Unidos no logra o tiene muchos impedimentos para poder exportar no es por los aranceles, sino por las regulaciones que hay en ciertos países, lo hacen imposible, pues, como lo ha dicho Trump. Entonces los aranceles son una herramienta para, si están altos y afecta al otro, a mí me va a afectar menos porque yo soy en realidad el que está comprando. Es una manera para negociar o que te los bajo a lo que tú quieras, pero entonces tú dame todo esto. Bájame las regulaciones. Bueno, primero dame un arancel recíproco, o sea, un recíproco real. Eso primero. Y segundo, o sea, ponme el juego más fácil para mí, como yo te lo pongo a ti. Él no le explica aquí de esa manera explícita, pero se refiere a eso. O sea, creo que todos estaban esperando que fuéramos por esa línea. Que ojo, tú me dijiste eso ayer, o sea, no quiere que hayan jugado así desde el principio, siendo tan agresivos desde el principio, no quiere decir que ese no sea el fin, sino simplemente es una estrategia agresiva, o sea, de una persona que negocia de forma agresiva. Un poco exagerado quizás para algunos, pero los asesores le están dando el visto bueno, están diciendo, dale. Claro. O sea, a lo mejor en realidad sí está, cuando digo sí es Trump, está alineado con todas estas ideas, con todas estas razones, pero no está siendo tan pasivo como muchos esperan. Y mucho tiene que ver con el tiempo que tiene en realidad para hacer esto, ¿no? Trump no tiene mucho tiempo. Y también su propio carácter, o sea, su propia personalidad tiene que ser así. Si fuese más como otro presidente tipo Biden, que en efecto es mucho más político, ya dejaría de ser Trump en primer lugar. Ken Griffin, el billonario CEO de Citadel, quien es uno de los principales donantes del Partido Republicano, calificó los aranceles como un enorme error de política en un evento de la Universidad de Miami. Textualmente dijo que no es correcto decirle a una familia de clase media con dificultades económicas que les costará 20, 30 o 40% más su comida, su tostadora, su aspiradora nueva o su carro nuevo. Incluso si el sueño de que los empleos regresen a Estados Unidos se cumple, es un sueño a 20 años. No son 20 semanas ni 2 años, son décadas. Yo creo que esa ha sido una de las principales críticas que le han hecho, que es, estás asumiendo un riesgo demasiado elevado, quizás con un dolor demasiado fuerte por demasiado tiempo para unos resultados muy largoplacistas, que quizás sea, no podemos decir hoy si es lo correcto o lo incorrecto, porque no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro, pero puedo entender perfectamente este punto. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿qué tanto le afectaría esto mismo a ellos? O sea, ellos como billionaires. O sea, realmente su preocupación es la familia de clase media que no puede costearse una aspiradora nueva, o también va un poco más allá. Yo pensaría que sí, definitivamente. ¿Que sí qué? Que sí, también hay un gran conflicto de intereses por parte de sobre todo este tipo de personas, sabiendo que es uno de los más adinerados de todo Estados Unidos. Sí. O sea, honestamente no creo que tampoco sus comentarios vengan como que del fondo de su corazón, como que wow, qué mal, ¿sabes? Esta familia de clase media que no va a poder comprarse una tostadora nueva. Bueno, yo creo que también lo que está haciendo está leyendo el cuarto. O sea, estás en la Universidad de Miami hablando con la siguiente generación y también tú lo que quieres es verte aterrizado. O
sea, esta es una Y persona que seas está... relatable también. Claro. Pero por eso me pregunto, en realidad, ¿qué tanto les afectaría esto a ellos, personalmente? Ellos están pegando todos estos gritos porque claramente les afecta. Toda esa gente tiene negocios con China o tienen inversiones con empresas que tienen operaciones en China. Bueno, a este punto todo. O sea, les interesa que no sea una operación no delicada. O sea, quieren que sea delicada. Por cierto, para los que no saben, esta persona está comprando Miami desde hace mucho tiempo. Ya es el dueño de todo Miami prácticamente. Terrenos, edificios, lotes, todo de todo. Algo también que me llamó la atención, no solamente del comentario de él que está diciendo, ¿sabes? No es justo decir a una persona que tiene sus ingresos completamente contados, que mira, ahora te va a costar esto más y son $350 al mes que no tienes, que ahora vas a tener que buscar. Completamente de acuerdo. Entonces, parte de la esperanza de los aranceles es obtener todo ese dinero para regresarlo a través del retorno de los impuestos. Eso tiene todo el sentido, porque al final parte de la estrategia republicana siempre ha sido desregulación y Menos impuestos. Y menos impuestos. Y de hecho hace poco leí que querían avanzar mucho más agresivos con el tema de la desregulación, que de hecho hay cierta conexión entre todos estos aranceles y la desregulación que quieren aplicar a los bancos para que haya un influx mucho más agresivo en la economía de dinero y que en dado caso que venga esa posible recesión, desaceleración económica, lo que sea, se pueda balancear con Tenga esa la capacidad desregulación bancaria. Totalmente. Como dijimos en el video anterior, dos cosas son ciertas. Los precios suben, pero también ese incremento de precios lo recolecta el gobierno. O sea, ellos te lo pueden devolver. La cuestión es que no siempre sube donde ellos esperan que suba. Bueno, pero al final lo que quieren es reducir el déficit fiscal, entonces... Sí, pero digo, si dentro de también su esperanza está el recolectar, no puedes lograr las dos. O sea, si vas a aplicar un arancel y quieres obtener el ingreso de eso para regresarlo al país, tienes que asegurarte que sea un arancel sostenible. Porque si no, no tienes ingresos. O sea, la persona simplemente va a dejar de comprar ese producto. ¿A quién estás taxeando? Porque si es así, bueno, está bien. Si me sube 350 el costo de vida mensual, pero si me va a subir 500 el ingreso, estoy haciendo números exagerados. Por bajar los impuestos. Por bajar los impuestos, ¿entiendes? Vale la pena. Entonces ahora nosotros como población estamos aumentando nuestro poder adquisitivo a nivel general. Ojo, cabe resaltar que todo esto son teorías, o sea, de ahí a la práctica uno en realidad no sabe cómo funcionaría y es ahí cuando dicen, ups, no era como pensamos. Claro. Que los economistas lo que dicen es eso, esto no va a ser como tú estás esperando que sea, va a ser o lo uno o lo otro. O consigues tus negociaciones para exportar o consigues tus impuestos por aranceles, no las dos cosas. Sandra Miller también se pronunció, aunque de forma muy breve y concisa. Como otros superinversores y altos ejecutivos, ha sido desde siempre simpatizante del Partido Republicano. Y de hecho fue el jefe de Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro en el hedge fund de George Soros. Publicó un solo tweet diciendo, no apoyo aranceles que excedan el 10%. Más nada. Quizás esta no fue la pronunciación más extensa, pero nos parece interesante porque además de ser uno de los inversores más reconocidos y respetados del mundo, fue el jefe de quien ahora es una de las caras principales en esta política arancelaria. Básicamente creo que está diciendo lo que todos los demás están diciendo. Claro. Mira, no te vayas muy alto. Claro. Eso no tiene sentido. Pero me llama la atención que en realidad la mayoría sí apoya aranceles controlados. O sea, tal cual, claro. Un 10%, recíprocos, como querer evitar que otros países sigan tomando cierta ventaja de Estados Unidos. Eso es lo que quieren evitar. Sí, y aumentar la fabricación. Capaz no vamos a poder hacer todo, pero tenemos que tener capacidad de hacer chips. Sí, no podemos delegar absolutamente todo. No podemos. Entonces, en ese aspecto creo que todos están completamente de acuerdo. De nuevo, todos lo estamos hablando y creemos que todo llega a la misma conclusión. Capaz ese es el gol final, nada más que los medios en los que lo está haciendo están siendo hiperagresivos solo para negociar. Y capaz funciona. Capaz funciona o capaz en realidad no funciona. O sea, no sabes, por eso es que hay tanta incertidumbre. El miedo, por claro. Por eso es que está el miedo, porque realmente no se sabe qué va a pasar, si va a salir bien, va a salir mal, si van a negociar, van a dar el brazo a torcer, si realmente están bluffing, no se sabe nada. El miedo también era si dejarlo, así sea un bluffing, pero si es un bluffing por mucho tiempo, por un periodo largo, ya tus aliados los estás perdiendo. Y de por sí hoy ya estás atacando a tus aliados. Sí. Entonces, si haces esto por 2 semanas, mira, bro, ya el costo está saliendo muy alto, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, tú estás agresivo y todo, pero está muy alto. Uh-huh. Entonces también eso era parte del miedo de, mira, bájale un poco.
Y por último, el que creemos que tiene la visión más clara de toda la situación, el superinversor Ray Dalio, no solamente ha hablado al respecto, sino que escribió una carta sobre el tema y más allá. Esto es algo que él lleva hablando ya desde hace mucho tiempo, pero recientemente ha dado algunas entrevistas donde ha dicho claramente que está de acuerdo con que Estados Unidos tiene un grave problema de déficit que hay que corregir, pero que no está de acuerdo con la forma en la que se está lidiando actualmente. Pero como dijimos, su visión va mucho más allá. En la carta que escribió recientemente advierte que, aunque los aranceles anunciados por Trump son importantes, están desviando la atención de un fenómeno mucho más grande, un colapso clásico del orden monetario político y geopolítico mundial. De forma específica, dice que el orden monetario económico está colapsando porque hay demasiada deuda existente y el ritmo al que se sigue acumulando es demasiado acelerado. Este endeudamiento es insostenible porque existe un gran desequilibrio entre los países deudores como Estados Unidos, que deben demasiado y siguen endeudándose para financiar sus excesos, y los países acreedores como China, que ya poseen demasiada deuda estadounidense pero siguen vendiendo sus productos a Estados Unidos para sostener sus propias economías. Estos desequilibrios están bajo una gran presión para corregirse y hacerlo cambiará el orden monetario de forma importante. Estas condiciones además han llevado al deterioro de la manufactura en Estados Unidos, aislando los empleos de la clase media y haciendo que el país dependa de importaciones de un país que ahora ve como un enemigo. Dice también que debería ser evidente que el nivel de deuda del gobierno estadounidense y la velocidad con la que se sigue acumulando es completamente insostenible. Está claro que el orden monetario tendrá que cambiar de formas disruptivas para corregir estos desequilibrios y excesos. Y ahora mismo estamos en la fase inicial de ese proceso y las implicaciones para los mercados de capital y para la economía son enormes. Esto creo que es la preocupación principal de todos, el tema de la fabricación, que no podemos hacer nada, y muchos, ojo, no solamente la administración, otras figuras que no tienen nada que ver con política, dijeron que durante el COVID se dieron cuenta de la deficiencia que había o de lo frágil que era Estados Unidos respecto a defenderse a sí mismo sobre una situación como una pandemia o una guerra. Sí, completamente dependiente de la fabricación de otras economías. Claro, o sea, se corta la cadena de suministro, ya, si no compra no puede hacer nada. Sí, lo que tiene es dinero, básicamente. Correcto. Entonces, eso fue un llamado de alerta, exacto, de, ok, tenemos que cambiar esto urgentemente porque dado el caso que venga una situación similar a esa o similar en el contexto del impacto que puede tener, no estamos preparados para responder bien. Y ser autosuficientes. Ser autosuficientes. Entonces, es ahí donde nace el problema principal del por qué tienen que tratar de traer la fabricación. Y por eso también en el video anterior dijimos, al final no es tan importante el tema de los empleos, quiero decir, como medición de, ok, logramos lo que queríamos. Lo que quieren lograr es que existan las fábricas, así sea manejada por robots, pero que se produzcan cosas. Y hasta que eso no ocurra, Estados Unidos va a seguir siendo frágil. El orden político interno también está colapsando debido a las enormes brechas en niveles de educación, oportunidades, productividad, ingresos, riqueza y valores, y a la incapacidad del sistema político actual para solucionarlo. Esto se refleja en luchas intensas entre populistas de derecha y de izquierda en una pelea por el control del poder. La historia ha mostrado que ambos se quiebran en momentos como este. También muestran que, en estos contextos, surgen líderes autoritarios fuertes a medida que la democracia y la ley dejan de ser obstáculos para el poder concentrado. Yo aquí estoy completamente de acuerdo. A pesar de que vamos evolucionando demasiado rápido como sociedad en muchos aspectos, o sea que estamos más conectados que nunca de diferentes formas, siento que hay una desconexión abismal entre la productividad, la educación, los valores. O sea, pero es una decadencia demasiado fuerte y constante y siento que esto le conviene muchísimo tal cual a los partidos políticos y por eso es que no hacen nada al respecto. Sí, es impresionante que ahora está tan marcado que es evidente. Es evidente. En la forma en que hablan, ya tú puedes inmediatamente identificar qué es lo que están pensando. Antes no ocurría eso. Antes en realidad tú pensabas, o sea, todos teníamos la misma intención. Ahora todos están siguiendo como una... Y por lo menos pensabas antes de hablar también. Sí, eso también es otra cosa. Antes había como por lo menos no una ideología, sino una intención unificada entre el ciudadano común. Ahora están siguiendo como un guión político. O
sea, es como si todo el mundo ahora fueran partidistas políticos. Sí, eso es lo que parece. y tal cual, la pérdida de valores, siento que hoy en día, a pesar, yo hubiese pensado, y de hecho yo lo pensaba hace como una década, que hoy en día como sociedad íbamos a estar mucho más armonizados, unidos y que todo iba a ser un poco más fácil. Y es todo lo contrario. Son polos opuestos demasiado radicales, con visiones que no te llevan a ningún lado en realidad, y es eso. O sea, los partidos políticos se alimentan de eso. Sí, sí. Y lo que es increíble es que eso es lo que Dalio hace referencia. O sea, que en realidad en los tiempos prósperos del país se van creando esas divisiones hasta que llegan al punto que llegan hoy. Eso es lo que es más increíble. O sea, que él se puso literal a analizar la historia y encontrar esas similitudes entre los que, o sea, cuando una potencia dejó de ser potencia. Y en todas está demasiado marcada la división entre lo que una parte quiere y lo que otro quiere. Y nunca se pondrían de acuerdo. O sea, no se ponen de acuerdo. Uh-huh. Eso se está viviendo. El orden geopolítico internacional está desmoronándose porque la era de una superpotencia dominante, en este caso Estados Unidos, que dictaba las reglas del orden mundial, ha terminado. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia del mundo, pero está cambiando hacia una estrategia de America First o Estados Unidos primero. Y esto ya se ve claramente en la guerra comercial, geopolítica y tecnológica, e incluso militar, que está liderando. Y sí, totalmente. También creo que eso forma parte efectivamente de ese individualismo existente que hay hoy en día. Y sí, es un problema, sobre todo por cómo estamos tan conectados. O sea, siento que si los países hicieran eso en el pasado o estuviesen completamente aislados, como una Corea del Norte, no hubiese tanto problema o no hubiese tanto choque. Pero hoy en día, con tanto acceso a información, Claro, a opiniones, absolutamente todo, es como la gente escucha por aquí, escucha por allá, o sea, puede armar y desarrollar ideas, etcétera, y es gravísimo. claro. Yo no sé qué sintió Dalio cuando China, cada vez que China sale, ¿sabes?, a responder sobre los aranceles que les pone Estados Unidos, cuando lo pones a ver bajo esta perspectiva, ellos están teniendo esta narrativa. Sí, o sea, están claro. poniendo, miren lo unilateral que es Estados Unidos, mira cómo está haciendo. Todo bajo su propio beneficio, individualista. Exactamente. Mírenlo, o sea, está dejando como evidencia. Viéndolo con toda esta perspectiva, Dalio debe estar diciendo, it's happening. ¿Sabes? Ese tipo de Claro, cosas. claro. Además, hay dos factores claves: eventos naturales como sequías, inundaciones y pandemias, que están siendo cada vez más disruptivos, y avances tecnológicos que tendrán un impacto enorme en todos los aspectos de la vida, incluidos el orden monetario y económico, el orden político, el orden geopolítico y la forma en el que el mundo enfrenta eventos naturales. Por eso insiste en no distraernos con titulares dramáticos como el de los aranceles. De hacerlo, perdemos la vista de cómo las condiciones de fondo están generando estos eventos, cómo estos eventos afectan las fuerzas mayores y cómo este gran ciclo general y sus etapas se desarrollan históricamente, lo cual puede dar pistas sobre lo que viene. Dice que lo que está ocurriendo ahora es simplemente una versión moderna de procesos que han ocurrido muchas veces en la historia, y por eso debemos estudiar las decisiones que tomaron los líderes en situaciones similares. Esto es un mini resumen del libro Principles for Dealing with the Changing World Order, escrito por Dalio, donde explica el gran ciclo en 6 etapas. El nacimiento de un nuevo orden, un periodo de paz y prosperidad, el surgimiento de deudas y desigualdades, la pérdida de competitividad, el conflicto interno y polarización, y el conflicto externo y declive. De acuerdo a Dalio, ya estamos entre la 5ª y la 6ª etapa, lo que nos dice que estamos en la etapa final del ciclo y donde todo comienza a debilitarse y caer. La pregunta acá siempre es: ¿qué tanto tiempo pasará para que esto ocurra? Y la realidad es que nadie lo sabe. Podrían ser 10 años, 30 años o incluso más, y tomar decisiones de inversión basado en esto puede ser muy difícil, y no invertir ni siquiera es una opción gracias a la inflación. Por esta razón, muchos coinciden, comenzando por Ray Dalio, que la mejor solución a esto es la diversificación. Y otra cosa también es que, o sea, en realidad Dalio es un inversionista macro. También por eso es que él apoya más la diversificación, porque eso no tiene sentido. Como uno no sabe en realidad qué es lo que pueda pasar, lo mejor es estar en todos Expuesto lados. a todo. Pero claramente Dalio sabe que esto va a pasar, lo que no sabe es cuándo, está convencido, y de cierto modo yo creo que sí está apostando que esto ocurra, porque es un inversionista macro, y eso es lo que se va a ver con inversionistas macro. Pero los inversionistas que son más al detalle, más dentro de las economías, más dentro de qué es lo que está ocurriendo, no es que él no lo sea,
Pero los que toman decisiones basados en ese acercamiento, muchos no invertirían en China. Por más de que sea... Basado en lo que ven hoy. Basado en lo que ven hoy, exacto. Pero suponiendo que se convierta en la potencia en este momento, no seguirían invirtiendo. Simplemente no tienen las características necesarias para que una inversión sea segura. Empezando por regulaciones y confianza. Confianza, regulaciones, malas prácticas. O sea, en realidad no hay ahí ¿cuántas veces no se ha visto? Poca justicia. Poca justicia. ¿Cuántas veces no se ha visto que el gobierno... En realidad el gobierno es el que es el gerente de todas las empresas. Sí, tal cual. O sea, puede ser la mejor empresa del mundo para invertir, que en muchas ocasiones hay chinas, las mejores empresas para invertir, pero el gobierno simplemente las baja, las tapa. Entonces, ese riesgo no se puede calcular. Claro. Incluso bajo el escenario de como potencia mundial, Estados Unidos probablemente todavía siga siendo el lugar en donde se reúne la mayor oportunidad para invertir. Por lo menos en nuestra generación. Bueno, claramente esto es una opinión. Sí, ojo, cabe resaltar eso. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta. Nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar en el futuro. E incluso Ray Dalio, tal cual, tiene muchísima evidencia que tiene todo el sentido para lo que puede ver que ocurrirá en el futuro, basado en su perspectiva, pero nadie es dueño de la verdad. Aún así está diversificado. Aún así él tiene The Holy Grail of Investing. Sí. Inventado por él mismo. Esta situación de los aranceles está evolucionando muy rápido y prácticamente hay novedades cada hora. Es más, tenemos como una hora grabando y ya necesito saber qué está pasando, así que tenemos que revisar los celulares. Y aunque es muy fácil dejarse llevar por cada noticia, video de YouTube o publicación en Instagram, tomar decisiones emocionales en medio de tanta volatilidad casi siempre termina mal. Si entraste en pánico, lo podemos entender perfectamente, pero no tomes acciones basadas en ese pánico. Siente todo el pánico que tengas que sentir, pero déjalo hasta ahí. Vender tus inversiones por miedo o moverse a otros activos como protección en estos momentos suele hacerse muy tarde y suele ser peor que simplemente seguir el rumbo. Por eso, en momentos así, la clave no está en predecir el futuro, sino en prepararse para la incertidumbre, tener un plan sólido de inversión y unas finanzas a prueba de balas. Así que más allá del ruido del momento, mantente informado, toma decisiones con cabeza fría y recuerda que en tiempos de caos gana quien se mantiene firme. En cada crisis o momento de incertidumbre es justamente donde se tienen las mejores oportunidades de inversión. Esperamos que este video te haya parecido informativo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.